una persona que hace más o menos 5 o 6 añitos se convirtió en la persona más odiada del Perú, papá. Qué malo ese hijo que se portó con la mamá, ¿no? No, bueno, sí, es una bonita experiencia dentro de la película que se ha realizado, ¿no? Que yo creo que muchos se han identificado con la película. Pero ¿cómo así te has inspirado tú en convertirte en un hijo tan malo que maltrata a la mamá al punto de que la mamá muere, ¿verdad? Bueno, básicamente yo creo que... Parte de las historias que hay, ¿no? En todo lugar, te cuento que en todo lugar pasa, a muchos jóvenes que he visto esos casos. Entonces me puse a pensar, dije, ¿por qué no puedo hacer una película de esta calidad? Entonces nos enfocamos en poder hacerla, ¿no? Ha pasado 5 años y hoy estás embarcado en una nueva historia donde otra vez vuelves a ser de malo. Esta vez se llama la película Warmi, protagonizada por 2 jovencitas, Cristel y Jennifer, que vienen a Lima en busca de una oportunidad porque también tú los abandonas pues en la historia. Exacto, sí, eso es un caso social, es sobre el maltrato físico hacia la mujer y el abandono de hogar, ¿no? Que básicamente pues está de moda eso que se está viviendo. Estamos buscando de repente concientizar a la gente del respeto a la mujer, respeto a la madre, a los niños y no hacer lo que en el caso de la película tú has hecho, ¿no? Básicamente sí, es lo que quiere es eso, ¿no? Queremos que muchas personas que de repente están pasando por este caso, queremos que se identifiquen y puedan ver pues, ¿no? Que básicamente esa es mi vida, quiero cambiar, quiero pasar a otro rumbo, otra página dentro de la vida, así como la película Madre que hizo reflexionar a muchos jóvenes. Claro. ¿Cómo así hiciste el casting? ¿Cómo ubicaste a Cristel y Jennifer? Bueno, ellas son mis actrices. Tus hijas, ¿no? Sí, en la película. En la película, claro. Yo las conozco ellas hace 4 años, han estado en un taller de actuación que yo manejo ahí en Huancayo y aquí en Lima. Entonces vi un cierto talento que ellas tenían y entonces básicamente eso me ha servido para poder amoldarlos y llevarlos dentro de la película, dentro de la historia de la película. ¿Para cuándo más o menos crees que se va a estrenar la película? Porque hoy día has estado en el aniversario de nuestra Lupe Dulce Floricielo, como buscando quizás la oportunidad de la chica, ¿no? De subir a un escenario, parte de la historia me imagino. Sí, hemos grabado una bonita escena, gracias a Dios que el público se ha comportado bonito, nos han apoyado los músicos, todo quedó como tal, se ha planeado dentro del guión, dentro de la escena de la película. ¿Para cuándo más o menos estaría estrenando la película? Bueno, estamos en una fecha más o menos tentativa entre marzo o a fines más o menos ya poder ser el lanzamiento de la película, que se está grabando en Huancayo y aquí en Lima, que es en Huaycán. Queremos agradecer a nuestro auspiciador principal.